Comparto con ustedes la lectura del Santo Evangelio según Lucas en el capítulo 10, versículos 25 al 37, y dice así. Entonces un doctor de la ley se levantó, se acercó a Jesús y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo otra pregunta. ¿Pero quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que le despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pregunta el doctor de la ley, un fariseo judío. Pregunta desde su propia ley algo que él ya sabe, ¿no? El doctor de la ley, obviamente que sabe la ley. El mismo relato nos dice que quiere poner a prueba a Jesús. Claro, porque había una problemática con respecto a la ley, en donde si es que alguien decía que había algo más importante que otra cosa, entonces podían acusarlo de blasfemo, ¿no? De hablar en contra de Dios, de mentir en contra de Dios. Entonces, si yo decía que robar era menos malo que matar por los mandamientos, entonces me podían acusar de blasfemo. Así van poniendo constantemente a prueba a Jesús. Pero Jesús, como siempre lo hace, le devuelve la pregunta. Casi nunca responde, porque sabe que ellos ya conocen la respuesta, solo están poniéndolo a prueba. Y así el doctor de la ley responde, pero de manera perfecta. O sea, imposible mejor, citando el mandamiento del amor, que es un mandamiento que es transversal a todo el relato bíblico. Es, como decimos en teología, la hermenéutica misma, la forma de interpretar el texto es precisamente a través de este mandamiento que dice el doctor de la ley. Claro, nosotros no seguimos la ley como ellos, pero ciertamente este mandamiento es el que Jesús mismo luego va a decir que resume todos los mandamientos.
El amar a Dios sobre todo, con todo, y al prójimo, y también a ti mismo. En el amor se resume la obra de Dios. ¿Y qué importante es eso? Porque el doctor de la ley, en su propia fe y en forma de vivir la fe, como buen judío de esa época, podía contentarse solo con creer en Dios y cumplir aquellas normas que la ley le decía. Pero que las normas y ese cumplimiento no nacían del amor y preocupación por el otro, sino nacían de la necesidad de cumplir. Y de que cumpliendo, de alguna manera u otra, Dios te mire con buenos ojos y te diga, sí, tú que cumpliste con mis expectativas y con mi ley, entonces tú vas a ir a la vida eterna. Pero por lo que has hecho, no por lo que hay en tu corazón. Y es ahí en donde Jesús pone una palabra más. Claro, para el judío, doctor de la ley, en la pregunta está todo. ¿Qué debo hacer? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi obligación? ¿Cuál es mi acción? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo cumplir para heredar la vida eterna? Para que me llegue por ser quien soy solamente. Ya sabemos que la herencia viene por tu apellido, por ser hijo de. Y los judíos pensaban que por ser hijos de Abraham, entonces ya casi por autonomacia eran herederos de la vida eterna. Así, todo se centra en quiénes son tus padres y si cumples o no ciertos preceptos. Y así es fácil. Pero Jesús va a transformar esta realidad hacia una realidad de fe. Esto ya no se trata de hacer y hacer por hacer, sino de qué es lo que hay realmente en tu corazón y qué es lo que te mueve a hacer. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos visto, no todas las personas tenemos la misma posibilidad de hacer. Claro, en esta época el rico era el que daba los mejores sacrificios en el templo, el que podía dar las más grandes limosnas, y era tomado como una realidad en donde Dios estaba feliz. ¿Por qué? Porque Él daba más. Y el pobre, que era la gran mayoría, no daba, o daba lo que tenía, pero no era suficiente para la visión de entonces. Es como que Dios le tenía lástima nomás. Pero el rico era el que se iba al cielo. Entonces, ¿por qué? Porque era por cumplir la expectativa de los mismos seres humanos. Y Jesús rompe con eso. Porque reconoce la injusticia social que hay detrás de esta forma de ganarse a Dios. Y que, ojo, sigue exactamente igual hasta el día de hoy. O sea, podrá cambiar en la forma, en los mandamientos, pero a la larga, dentro de nuestro corazón, nos da una cosita rica cuando alguien dona mucho dinero, o si alguien le regala un auto al pastor, por ejemplo, ¿no? Pucha, todos estaríamos felices. Y Dios especialmente. Claro, estas cosas nos van dando algo y a la larga, como seres humanos, no podemos hacer otra cosa que comparar. Y por eso el pastor tiene sus favoritos también, ¿no? En esas comparaciones odiosas siempre nos vamos perdiendo, porque seguimos siendo seres humanos, pecadores. Y a la larga creemos que Dios piensa y obra y ama igual que nosotros de manera condicional. Entonces el que me cae mejor está más cerca de Dios, el que me cae menos mejor, entonces está más lejos. Pero sabemos que no se trata de eso, se trata de nuestra capacidad de entregar amor y de recibir ese amor y de vivir en el amor de Dios. Desde nuestras capacidades, posibilidades, tradiciones, historias de vida, desde nuestro físico, nuestra edad, desde todo lo que somos. Es por eso que la respuesta de Jesús a este doctor de la ley, a tal importante respuesta que se basa en el amor, es hazlo. Ya, perfecto. Tu respuesta es tan buena que solo puedo decirte, ponlo en práctica. Ahora hazlo. Y vive desde el amor y no desde la ley.
Me imagino que todos ustedes, los que son padres o madres, habrán sentido este placer maravilloso de que algún hijo suyo haga algo porque es lo correcto y no porque lo obligan. Hay como que se revuelve el estómago de alegría, ¿no? Que el hijo o la hija va y lava los platos porque quiere y porque sabe que es importante para todos y no porque lo vamos a castigar o retar o porque le vamos a dar un premio. ¿No es hermosa esa sensación? Bueno, pues en la vida de fe no funciona tan distinto. Venimos a la iglesia porque nos hace bien, porque lo necesitamos, porque es bueno para nuestra fe, no para hacer feliz a alguien o para cumplir y sumar bonus o puntos con Dios. Cumplimos los mandamientos porque creemos que es lo correcto y no porque si no nos vamos al infierno. Porque queremos sentir la cercanía de Dios y no porque le tenemos terror a Dios. Buscamos ayudar a nuestros prójimos, no por lástima, sino porque nuestra fe nos moviliza a eso. Y así vamos aprendiendo a hacerlo cada día mejor. Y esta es la segunda parte del relato, ¿no? Con el famoso relato de la parábola del buen samaritano. Claro, esta parábola tiene un montón de baches que nos hacen pensar lo romántico que es ayudar a alguien, pero dentro del relato mismo siempre nos vamos alejando de esa difícil realidad. ¿Por qué? Porque hay un tipo tirado en la calle semi-muerto. Claro, el relato nos habla de lo malo que son los que venían de Jerusalén, que es el sacerdote, el levita, todos los que están trabajando dentro del templo. Automáticamente nos hace pensar en que ellos son los malos, que viven una fe que es solo de la boca para afuera. ¿Por qué? Porque pasan de largo, no ayudan al hombre. Y además que vienen desde Jerusalén, la cuna religiosa y espiritual de Israel, y van a Jericó. Es una bajada, de lo cual ya nos hace pensar, ¿no?, que es como que se están alejando de Dios, porque lo que está más arriba está cerca de Dios, como es el templo. Entonces este sacerdote, este levita, que son los que trabajan en el templo, no hacen nada, no actúan según su fe. Así el samaritano, que era alguien odiado por los del templo, por los de Jerusalén, que eran reconocidos como perros, subhumanos, los odiaban literalmente por rencillas históricas de territorios e ideologías religiosas. Jesús a propósito le pone un samaritano ahí, ¿no? Es como que te ponga a tu peor enemigo en el ejemplo de la parábola del buen enemigo. Y así no deja otra a este doctor de la ley en la respuesta de quién era el prójimo. El que tuvo compasión. El problema está en cómo llevamos esto a la práctica. Porque pongámonos en el caso. Vamos acá por la calle y vemos a alguien tirado en el suelo. Claro, nosotros todos podemos pensar, oye, que hay que ayudarlo. Pero automáticamente nuestra cabeza dice, oye, pero si es una trampa, o si nos hace algo, entonces usualmente seguimos de largo. O el más juicioso dirá, ya está curado, entonces se lo merece, no sé. Pero en realidad tenemos tantos peligros que al final pasamos de largo. Ya, supongamos que no pasamos de largo y lo atendemos. ¿Qué hacemos con el hombre? Acá dice que le pone aceite y vino en las heridas. Si ustedes le ponen aceite y vino, bueno, el aceite hace bien para las heridas, pero el vino no sé si tanto. Y lo hacemos peor. Al final terminamos presos nosotros por ayudar al personaje. Bien, después, imaginémonos que una persona grande, ¿cómo lo subimos al auto? No sé, tendremos que pedir ayuda. Y si los que nos ayudan nos asaltan, bueno, y ahí volvemos al inicio de lo malo y lo peligroso que es ayudar a alguien.
Después, como pasa mucho en Europa, tú levantas a alguien que está en el suelo y le rompes algo, entonces te terminan demandando porque le hiciste un daño. Entonces, a la larga, todo se empieza a poner tan complicado que el ayudar a alguien es casi una misión de suicidio. Más aún, lo lleva a un albergue ya. Entonces, pongámonos en el buen caso. Lo cuidamos, lo levantamos, lo subimos al burro, auto. ¿A dónde lo vamos a llevar? ¿A dónde van a llevar a alguien de la calle? Ya, ponte que lo llevamos al hospital. ¿Qué vamos a hacer con él en el hospital? ¿Lo vamos a dejar ahí en la puerta? No, te tienes que quedar con él. ¿Cuántas horas lo van a tener ahí? 6 hasta que lo atiendan. Ya. ¿Y después qué hacemos? ¿Acaso lo vamos a decir al doctor, oye, toma 15 lucas, hazte cargo y si te falta yo te lo pago después? O sea, ¿en qué planeta me van a aceptar eso? ¿Me van a tirar al hombre por la cabeza? Sabemos que tanto en esta época como en la época actual, ayudar es siempre un desafío lleno de dificultades, de peligros, de dudas. Y quizás este relato hace parecer que es fácil, porque a este samaritano le resulta todo. Está medio muerto el cabro ahí en el suelo, pero lo sube al burro, tiene plata, le paga 2 denarios al albergue, encuentra el albergue, parece que el dueño del albergue era su amigo porque le cree y le dice que le va a pagar todo después. Le pasó 2 denarios, que es como el sueldo de 2 meses. Entonces, nosotros cuando nos enfrentamos con esta parábola, quedamos como unos verdaderos desgraciados. Porque ninguno de nosotros hace esto. Con suerte le pasaremos una luca al tipo que está tirado ahí. O le preguntamos el nombre. Entonces, ¿qué hacemos con un relato que se aleja tanto a nuestra realidad real, valga la redundancia? Porque tampoco es para engañarnos y decir, oye, sí, sigan este ejemplo del buen samaritano para que todos seamos samaritanos, nos sintamos bien con nuestra fe y a la larga sigamos siendo iguales, no hagamos nada, sigamos lo mismo. ¿Por qué? Porque es imposible. Y como siempre hay un miedo detrás a perder, entonces tenemos la razón para no hacerlo. ¿Y en qué quedamos? ¿Qué busca Jesús con este relato? Porque en aquella época, aquellos que lo leían hace 2000 años atrás, pensaban lo mismo que nosotros. No crean ustedes que era en esa época fácil ayudar a alguien tirado en el camino, en donde hacían lo mismo que hoy. Los engaños, los robos, los asaltos, no es nada distinto. ¿Cómo podemos sentir compasión? ¿Cómo podemos romper este ciclo de dificultades en el servicio, en el amor a nuestros prójimos? Es la gran pregunta. Porque estamos en algo claro, aquí todos tenemos fe. Aquí todos queremos lo mejor. La gran pregunta es si todos estamos dispuestos a cambiar, superar nuestros miedos, nuestras inseguridades, para romper este ciclo en donde todo sigue igual. Y ese es nuestro gran desafío, y es el desafío de todos los cristianos a lo largo de todas las épocas. Porque el mismo miedo que sentimos nosotros se ha sentido siempre. Las mismas inseguridades, el mismo miedo a que te engañen, a que te golpeen, a que te asalten, a que te roben. Es igual en todas las épocas. Cambia el arma nomás. ¿Cómo podemos ser compasivos? ¿Cómo podemos vivir una diaconía, un servicio práctico desde el amor, a pesar de nuestros miedos? De nuestras imposibilidades de ayudar de alguna u otra forma, porque no todos podemos levantar a alguien, ¿no? Y subirlo al auto o a la micro, a donde sea.
Para Jesús, la clave está en tu capacidad de amar, más que de hacer. A este fariseo, a este doctor de la ley, le dice, bueno, entonces hazlo tú, ya que tú eres el que está preguntando y el que tú lo sabes todo, entonces ve y hazlo, cumple con tu ley. Y así recibirás la vida, no le dice vida eterna, y así sabrás lo que es la vida real, le dice. No le dice que va a heredar ni ganarse por sus obras la vida eterna. El tema aquí entonces es cómo lo hacemos nosotros, que buscamos, que intentamos, que sentimos esta posibilidad de percibir la compasión, la misericordia en nuestros cuerpos. Pues no lo sé. Lamento no tener una respuesta totalitaria, pero no la tengo. Si no, el mundo sería perfecto. Pero hay algo que sí sé. Y es que si no permitimos la real sensación de compasión con los demás, entonces estamos realmente lejos de encontrar una solución tanto personal como comunitaria al servicio de los necesitados. Porque es cuando unimos nuestras capacidades de sentir compasión y misericordia, cuando realmente se abre la posibilidad de ayudar y de transformar vidas. Y ese es el camino. Por eso nosotros en la iglesia pensamos que no tenemos que ayudar uno a uno. Ayudamos en grupo, en comunidad, ayudamos en equipo de diaconía, de servicio. Ayudamos poniéndonos de acuerdo de cómo ayudar mejor. No siendo superman o supergirl, cada uno por separado. Porque sabemos que nuestras fuerzas flaquean, porque sabemos que dudamos. Pero cuando lo hacemos juntos, entonces podemos ayudarnos a superar nuestras falencias, a superar nuestros juicios que hay, a superar nuestros miedos. Y la única forma de que yo aprenda a ayudar y servir mejor es que ustedes me ayuden. Y no que nos juntemos a buscar razones para no hacerlo, sino que nos juntemos a recordarnos las razones y la fe de por qué sí hacerlo. Y encontrar juntos el camino para hacerlo. Y quizás nos demoramos más, pero lo vamos a hacer a conciencia, lo vamos a hacer buscando responder al amor de Dios, lo vamos a hacer confiando en Dios, aceptando los peligros y no solamente haciéndolo como una acción de lástima. Por eso la compasión es tan importante y es el centro de este relato. Compasión significa sentir la pasión del otro, es percibir el dolor y la necesidad del otro. Compasión, la pasión de Cristo, es su muerte que conduce a la resurrección. La pasión de cada persona que sufre en este mundo, al igual que nosotros, es eso que le conduce a conocer a Dios también, a través del abrazo, de la ayuda, del amor de un hermano o de una hermana. Y ahí es donde está la clave. Porque nosotros a través de la obra, a través de la respuesta de fe, es que ayudamos a otros a conocer el verdadero rostro de Dios, no el que pasa de largo, el que logra sentir compasión, el que logra preguntar el nombre, el que logra abrazar, el que logra dar dignidad, aunque no pueda responder a todas las necesidades de la persona, como lo hizo este samaritano, pero que al menos dejamos nuestro camino automático, nos detenemos y nos obligamos a que el otro nos importe. Nos presionamos para que la realidad del otro sea también mi realidad. Y buscamos con todos los esfuerzos del mundo personas que caminen con nosotros en ese ámbito. Personas que nos ayuden a quitar nuestros juicios y todas las miles de razones que tenemos para no hacerlo, que tenemos millones. Y yo los necesito a ustedes y ustedes me necesitan a mí para que nos recordemos mutuamente por qué sí podemos hacerlo. Porque las razones que no, ya las sabemos, si los peligros están ahí.
y así encontrar juntos un camino como ese camino de Jerusalén hacia Jericó, que es el camino de la iglesia hacia la calle. Porque ser perfectos acá adentro es fácil, po. En donde nos conocemos y nos ayudamos y ya hay ciclo de confianza. Entonces, claro, yo te puedo prestar plata porque sé que tú me la vas a devolver. Y si no, bueno, queda familia, da lo mismo. Y al final sabemos que no nos vamos a hacer daño entre nosotros, o al menos no tanto, más de lo normal. Pero el tema es cómo lo hacemos afuera de la iglesia. Cómo ayudamos afuera de la iglesia. Cómo demostramos interés, amor, compasión, misericordia, servicio afuera de la iglesia. Y por eso el relato está en la calle, en la salida del templo, hacia el mundo. Y ese es nuestro destino. Una vez que nos fortalecemos aquí, desde el amor a Dios, desde la entrega, es que entonces podemos hacer el segundo paso, que es llenarnos de valentía, hacerlo juntos, para encontrar formas de vivir la compasión a los demás, de definir caminos de esa compasión y hacerlos real a través de una diaconía centrada en Dios, centrada en el amor al prójimo y no en nuestros miedos e inseguridades, que los tenemos y no los vamos a olvidar. Pero con la ayuda de Dios vamos a encontrar razones, amor y compasión que nos va a hacer sentir que eso es mayor y más importante que nuestros miedos, inseguridades y peligros. Pues que nuestra misión hacia el prójimo sea aquello que Dios nos muestre al abrir nuestros ojos y entender que no se trata solo de ayudar a los conocidos, sino envalentonarnos y aprender a servir en el amor a aquellos que desconocemos, a aquellos que son diferentes, a aquellos que solo necesitan de Dios, igual que nosotros. Pues que sea Dios mismo que nos ilumine con su luz, disipe las oscuridades de nuestro corazón y nos guíe por los caminos desde el templo hacia el mundo que tanto necesita de su amor. Y que así cada uno de nosotros conozca la vida en Dios. Que así sea. Amén.